gracias a Dios en esta hora. Exaltamos la grandeza y el poder de nuestro Dios y damos bienvenida a su programa Centro de Sanidad Divina. Vamos a estar compartiendo una palabra de sanidad, esa palabra que muchas personas necesitan en los momentos de aflicción debido a problemas de salud que muchas veces afectan al ser humano, y que sabemos que Dios es el aliciente, aquel que trae la medicina a la vida de la persona para que recupere ese gozo que Dios nos da a cada uno de nosotros como sus hijos. Así que en este día estamos aquí para decirle a Dios: Señor, trae sanidad. Mira aquellos que necesitan de ti en esta mañana. Señor, clamamos para que tú derrames toda bendición sobre la vida de tus hijos, sobre aquellos que necesitan de ti, tu mano sanadora. Hay mucha gente que necesita de Dios. Hay gente que en este momento necesita una palabra de aliento, una palabra de confianza en que Dios puede actuar en su vida. Cuando una persona está al borde de la muerte, o cuando una persona padece una penosa enfermedad, no es fácil sobreponerse a una situación tal, pero con el poder de Dios todo es posible. Tenemos un Dios sanador, y Él dijo que la enfermedad que envió a los egipcios no las enviaría a nosotros, porque Él es Jehová nuestro sanador. Así que en esta mañana pedimos que usted permanezca en esta conexión y que sea compartiendo esta conexión con otras personas, permitir que la gloria de Dios se siga derramando de una manera poderosa sobre la vida de cada persona. En este momento queremos orarle a Dios para que su gloria permanezca y la palabra que Dios tiene para nosotros podamos recibirla, y que sea una palabra que traiga esa esperanza de las promesas de Dios, porque Dios siempre nos está dando promesas y vamos a agarrarnos de esas promesas, vamos a agarrarnos de la palabra de Dios, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Señor, te damos la honra, la gloria, te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Te rogamos asimismo, Señor, que tomes el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras palabras. Señor, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo sobre este lugar. Que tú seas, Dios, tomando el control de nuestras vidas, y que hoy tu palabra sea, Señor, esa fuerza poderosa que levanta al enfermo, que restablece al que ha desmayado, el que ha caído, aquel que se siente desválido, que se siente de pronto, Dios mío, Señor, en un estado tal, Dios, que ha perdido toda esperanza. Yo te ruego en el nombre de Jesús que una vez más te manifiestes con poder en esta mañana, y que sea tu palabra de una manera poderosa actuando. Hoy, Señor, sea tu consejo sobre cada vida, Señor. Te honramos porque tú eres el Dios todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Damos honra a nuestro Dios, creyendo que Él es poderoso para actuar y para manifestarse en nuestra vida. Y hoy queremos leer la poderosa palabra de Dios. Necesitamos que Dios hable hoy a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a tener lectura de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y leemos Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y esperamos que usted reciba esta palabra, que esta palabra penetre en su corazón, y que usted pueda recibir todas las bendiciones que tiene esta palabra de Dios para su vida. Dice así: en el nombre poderoso de Jesús, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la palabra que vamos a compartir en esta mañana, y esperamos que usted reciba este texto. Si puede buscar en su Biblia, mucho mejor, y anote esta cita, Segunda de Crónicas 7:14. Es una
promesa poderosa de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que en esta hora ore a Dios para que usted reciba esta palabra, esta bendición sobre su vida. Ore a Dios para que a través de esta palabra se rompan cadenas y usted pueda recibir esta gran promesa de Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que vamos a estar pasando a la pastora Gloria. Ella va a estar compartiéndonos esta palabra en esta mañana y le damos bienvenida a la pastora en esta hora. Damos gracias a Dios y damos la honra a su santo nombre en esta mañana, en este lugar. Y bueno, estamos aquí porque Dios nos ha inquietado para orar, porque es necesario orar, es necesario que clamemos en su presencia, es necesario que vayamos delante de Él. Y en este texto que Dios ha estado ministrando en nuestras vidas en estos días, hay 4 punticos que son importantes para tenerlos en cuenta. Y Dios habla de la humillación, Dios habla de orar, hablar con Dios, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces es importante que estemos atendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Dice, si se humillare mi pueblo, pero no habla de cualquier pueblo. La palabra dice, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, está hablando del pueblo de Dios, sobre aquellos que invocamos su nombre. Está hablando del pueblo que le conoce, el pueblo que invoca el nombre que conoce. No un pueblo que desconoce el nombre de aquel Dios al cual invoca, sino un pueblo conocedor de ese nombre que es sobre todo nombre, y sobre todo que el nombre es un conjunto de características. El nombre es, generalmente se le da para designar las características que tiene la persona, el objeto o la cosa a la cual llamamos por su nombre. Por eso a usted, cuando le viene a su mente el nombre de alguien, inmediatamente en su mente aparece la figura, la imagen. Por eso cuando hay personas que tienen el mismo nombre, generalmente llamamos a la persona por su nombre y su apellido. Y muchas veces tenemos que llamar a la persona por su nombre y sus 2 apellidos, porque hay homónimos, hay personas que tienen el mismo nombre, el mismo apellido, y puede haber en muchísimas partes, pero a veces inclusive tenemos que acudir al nombre del padre de esa persona para poder encajar en nuestra figura, en nuestra imagen que tenemos en la mente cuando se nos menciona un nombre, a esa persona precisa. Entonces, por ejemplo, hablamos de un nombre y en nuestras familias que generalmente estamos siempre dados a repetir los nombres de generación en generación. Entonces puede haber un abuelo con el nombre, un padre con el nombre, un hijo con el nombre y 1, 2 o 3 o 4 sobrinos con ese mismo nombre. Entonces tenemos que llamar Antonio el hijo de Manuela, por ejemplo, para poder distinguir a un Antonio de otro, cuando son primos, por ejemplo. Y así sucesivamente tenemos que ir clarificando, porque nos vamos a referir a una persona específica con sus características. Entonces, cuando nombramos a la persona y nombramos su apellido y nombramos de quién es hijo y nombramos hasta su árbol genealógico, su primo, todo eso lo nombramos para referirnos a las características de una persona a la cual estamos dirigiéndonos. Por lo tanto, cuando hablamos del nombre de ese Dios al que invocamos, estamos hablando del Dios y sus características. El nombre del Dios que es santo,
el nombre del Dios que no comparte su gloria con nadie. Empezando por eso. Y empezamos diciendo Jehová de los ejércitos, para hablar de que es un Jehová de guerra, de pelea. Jehová sanador, para hablar del Dios misericordioso que tiene pesar por las personas que tienen un sufrimiento en su carne, en su vida humana. Hablamos de Jehová Jireh, el Dios que provee, porque es el Dios que se encarga de suplir para aquellos que confiamos en Él, aquellos que somos sus hijos. Y así vamos caracterizando a Dios en sus facetas para referirnos al nombre de ese Dios al cual invocamos. Entonces el Señor dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Dios le habló esta palabra a Salomón cuando Salomón fue a dedicar el templo que construyó en Jerusalén. Y dice que él le fue a dar ese templo a consagrárselo y le dijo, para que cuando tu pueblo venga a este lugar, y no importa si está a mucha distancia de su lugar de origen, pero quiere clamar por ese lugar de origen, entonces se va a parar en este lugar con el rostro hacia el sitio donde está el lugar que tú quieres que tú le bendigas. Tú le escuches, le decía Salomón. Si aquí viene alguien para pedir por circunstancias diversas, tú le atiendas, le decía Salomón a Jehová, porque estaba colocando el icono donde las personas debían llegar para referirse o dirigirse a ese Dios que hasta ese momento andaba en tabernáculos. Su manifestación era en el lugar santísimo de un tabernáculo itinerante que llevaba a su pueblo. En el campamento de los hijos de Dios siempre estaba en medio de ellos el tabernáculo para invocar allí en ese tabernáculo a través del sacerdote a ese Dios maravilloso. Pero ahora Dios estableció un lugar fijo para invocar su nombre. Y Salomón decía, vengan de donde vengan y lleguen a este lugar, se dirijan hacia el sitio donde estés tú, Señor, óyelos. Y eso también me recuerda a Daniel, preso en Babilonia, que decía que 3 veces al día, de cara a Jerusalén, asomado en una ventana de cara a Jerusalén, invocaba, porque se refería a ese lugar que Salomón dedicó. Y dice la Biblia que se derramó la gloria de Jehová en medio de ese clamor de Salomón. Y ahí llegó la voz de Dios hablándole y le dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. El pueblo de Dios, el que invoca al Dios poderoso, al Dios santo, al Dios majestuoso, al Dios sublime, al Dios soberano, al Dios grande, omnipresente, omnipotente, a ese Dios que es Jehová Jireh, que es Jehová de los ejércitos, que es Jehová sanador, que es Jehová proveedor, como quiera que usted lo conciba, pero en esas características que reúne ese Dios nuestro, tuyo y mío, ese Dios santo, inmarcesible, ese Dios, sobre todo hoy en día, que tenemos un vocabulario generalizado, y usted escucha decretando, declarando, hablando un lenguaje como si fuese un pueblo que realmente honra el nombre de Dios. Y lo puede hacer desde cualquier religión, cualquier persona, porque ha aprendido a bendecir, a dar bendiciones, a decir amén a las bendiciones, ha aprendido a saludar con bendiciones, ha aprendido a decir que Jehová es su Dios y que asimismo cita la palabra en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, para referirse a ese Dios todopoderoso. Pero sin embargo, usted después lo ve también invocando a San Expedito para que le dé dinero. Usted ve invocando a San Lorenzo por cualquier razón. Y así sucesivamente, porque tienen unos intermediarios para tratar de llegar al Dios. Pero el Señor dice en su palabra que cuando Jesús resucitó, el velo se abrió en 2 para que tuviéramos acceso al Padre a través del Hijo. Entonces, ¿qué queremos ver en esto?
que ese Dios es también un Dios celoso. Ese Dios al cual invocamos es también un Dios celoso. Entonces el Señor quiere que ese pueblo suyo, apartado para Él, santo para Él, ese Jehová, ese pueblo, que Dios compró con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, con esa redención preciosa y esa justificación de todos tus pecados pasados, inclusive el pecado de adorar otros dioses, que fue redimido en la cruz del Calvario. Ese pueblo santo, como dice la Biblia, dice celoso de buenas obras, que ha apartado para sí un pueblo santo celoso de buenas obras. Ese pueblo es el que Dios quiere que se humille. Y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, el cual clama a un Dios que conoce las características del nombre de ese Dios maravilloso. Entonces tú y yo que conocemos el Dios que establece la Escritura en toda su extensión, no por partes, no en un versículo porque me llama la atención, de pronto algo que Dios le está ministrando a alguien porque lo quiere atraer con lazos de amor hacia sus pies. No un Dios por el cual nosotros sacamos unos apartes bíblicos y decimos que estamos agradándole completamente. No importa la fe que tengamos, no. Dios quiere que ese pueblo que conoce a ese Dios santo, ese Dios santo y celoso de buenas obras, que Él ha apartado para sí, ese Dios, ese pueblo que conoce a ese maravilloso nombre y esas características implícitas en ese nombre, el Señor le dice, humíllense delante de mí. Entonces yo te invito a ti, mi querido hermano, para que tú que conoces a ese Dios del cual te estoy hablando, y que tú eres un apartado, un santo, un hombre celoso de buenas obras y cumplidor de la palabra como está escrita allí, dice que tú te debes humillar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Es la primera aseverancia que hay en esta oración. Entonces Dios busca la humillación de su pueblo, del suyo propio. Y dice también, y oraren. O sea, cuando nosotros vamos en humillación delante del Señor, con clamor, con ruego, ahí el Señor empieza a respondernos. Aquí lo vemos en este mismo pasaje de Segunda de Crónicas capítulo 7. Dice que Salomón fue y se humilló y clamó a ese Dios y le oró y le dijo, cuando aquí vengan quien venga con alguna petición, tú inclines tu oído y escuches desde este lugar. Y él hizo una petición y Jehová le respondió. Eso es orar. Hablarle a Dios y darle la oportunidad a Dios que me hable a mí. Entonces, cuando tú tienes la experiencia de ir delante de Dios para orar, tú también puedes tener la experiencia de recibir la respuesta de Dios. A tu mente puede venir en dado caso un versículo bíblico y tú vas a revisarlo y es acorde a lo que tú estás diciéndole a Dios. Dios te puede hablar de una manera audible. Dios te puede hablar por figuras, como casi siempre habla Dios, por figuras. Entonces tú puedes entender, tú conocedor de la esencia de la palabra y del contenido, entonces tú vas a comprender que Dios te está respondiendo de acuerdo a tu petición con una figura y que esa figura se ajusta a la respuesta que estás esperando. Entonces el Señor trae una respuesta cuando tú le hablas, eso es orar. Tú le hablas a Dios y Dios te responde. Entonces, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, 1, y oraren, tú hablas y Dios te responde. Y buscar en mi rostro, esa actitud de estar atentos a la presencia de Dios, en la disposición de nuestro corazón, de que Dios no nos hable por allá cuando estamos desentendidos, no nos hable por allá porque tiene la obligación de hablarnos o respondernos, no, sino que mantengas una actitud de búsqueda,
Tú dices, voy a apartar este tiempo para el Señor. Así sea para meditar en la palabra, para alabarle. Vigilar un tiempo, esperando que Dios responda algo, esperando en Dios para que Él se manifieste a tu vida. Entonces dice, y buscar en mi rostro. La actitud de todo creyente debe ser estar siempre en añoranza de que Dios se le manifieste, de conocer lo que Dios pretende con su vida en ese momento. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos la costumbre de decir que oramos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, o oramos 2 o 3 veces en el día, siquiera 1 hora, siquiera media hora. Y algunos dicen, si antes orábamos 1 hora, ahora es tiempo de orar 2 horas. Y se tiran al piso y tú los ves allí en oración 2 horas. Pero hay personas que tienen una lista de 2 horas de petición. Una lista delante de Dios incontable por cada una de aquellas circunstancias que pueden estar pasando alrededor de su vida en ese momento. Y puede pedir por toda su familia en orden genealógico. Y hablar desde los que están vivos, desde el abuelo, desde el bisabuelo para abajo. Y empieza por mi bisabuela, por sus dolencias, por el dolor de la rodilla, por la venta de la casa, por las circunstancias que está viviendo, por la mala alimentación, por la mala atención que tienen con ella. Y empieza a decir una serie de circunstancias alrededor de esa bisabuela. Luego empieza a hablar de la abuela. Luego empieza a hablar del padre, del padre con las circunstancias. Mira el empleo, mira esto, que venga temprano, que es su carácter, todo lo que tenga que decir. Y ahí se le pueden pasar 2 y 3 horas hablándole a Dios de cada una de sus familiares en particular, uno por uno, hasta terminar, hasta el sobrino nieto que acaba de nacer o el que está en el vientre de aquella mujer que es la esposa de su sobrino que está embarazada. Y así puede decirle a Dios muchísimas cosas y se le puede pasar 2 o 3 horas y está en oración supuestamente. Pero ¿en qué momento Dios le respondió algo? ¿Ha tenido tiempo para atender que Dios le respondió? Y así hay personas que se inclinan delante del Señor a llevarle una lista de cosas. Por ejemplo, vamos a orar por la calle donde vivo o por la casa donde habito. Y empezamos por las estrellas, los sistemas solares. Hablamos del universo y le llevamos a Dios aquella palabra de tú estás sentado en el círculo de la tierra. Señor, porque por tu palabra se fueron creados los cielos y el universo se sustenta por la palabra de tu poder. Y empezamos desde el universo, desde la galaxia, la Vía Láctea, el sistema solar. Empezamos por los planetas, seguimos por los planetas, llegamos a la tierra, llegamos a los mares, vamos a los continentes, luego vamos a los países por continente, a sus capitales por continente. Llegamos a nuestro país y empezamos por sus departamentos, luego vamos por las capitales, vamos a las regiones, vamos por las circunstancias políticas del país y así se nos pueden dar 2 horas de oración. Pero ¿en qué momento tú tuviste un intercambio con Dios? ¿Qué puedes saber si Dios está diciéndote de aquellas cosas? No es malo lo que te estoy diciendo. Me refiero al tiempo que tú tienes realmente para hablar con Dios. O en ese momento que te arrodillas y tienes esa lista, como te la acabo de describir, como quiera que tú la empieces a planificar o a plantear, u oras por los miembros de la congregación uno por uno con sus problemas en particular y te puedes estar llevando 5 horas o el día completo, porque tienes tantos miembros en la congregación que no te alcanza el día, si vas a orar por cada uno de ellos en particular. Pero esa fue la razón por la cual te arrodillaste para Dios. O sea, Dios te dijo, arrodíllate y ora por los países del mundo, porque Dios lo hace. Entonces muchas veces decimos, estamos delante de Dios orando y clamando, pero le decimos a Dios, o sabemos cuándo Dios quiere que tú te arrodilles por una circunstancia X. Es bueno, es maravilloso que el intercesor se arrodille y le diga a Dios, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que hoy ore?
¿Cuál es la intercesión por la cual hoy debo estar delante de ti? Entonces Dios te va a decir, y te va a decir, quiero que estés orando por Cartagena, quiero que ores por tu ciudad, quiero que ores por el gabinete presidencial, quiero que ores por el Congreso de la República, quiero que ores por X persona. Y un día yo recuerdo que Dios, estaba yo muy distraída y de pronto me llamó y me dijo, quiero que ores por Roy Barreras. Roy Barreras, ¿quién es Roy Barreras, Señor? No me respondió. Y así me tuvo durante un mes. Ora por Roy Barrera. Roy Barrera. Y yo oraba por Roy Barrera. Y la sorpresa mía es que un día estoy oyendo unas noticias y descubro quién es Roy Barrera. En ese momento que Dios me puso a orar por ese varón, estaban presentando un proyecto de ley que tenía que ver con pensiones. Y Dios me puso a interceder por él sin saber quién era ni qué estaba haciendo, pero como no tuve la inquietud de ir a averiguar por quién me estaba mandando a orar el Señor, probablemente la intercesión no se dio como Dios la estaba necesitando. Entonces lo que Dios quiere cuando dice orar en y buscar en mi rostro es que nos convirtamos en intercesores. Y recordemos aquel pasaje donde dice que busqué entre la tierra hombre que hiciera vallado delante de mí a favor de la tierra y no lo hallé. Porque Dios anda buscando gente que haga vallado por otro, a favor de una circunstancia X que está sucediendo en este planeta, en nuestra vida, en el gobierno, en la política, en cualquier estamento de nuestra sociedad. Entonces, Dios quiere que nos humillemos y que vayamos en actitud de intercesión delante de Él. Y también nos exige que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Y cuando Dios quiere es que te arrepientas de circunstancias que están pasando en tu vida, que estás viviendo, que estás teniendo en el momento, que estás pasando por circunstancias que de pronto delante de Dios no está una área de tu vida agradable en su presencia. Por ejemplo, a veces Dios quiere que nosotros perdonemos, que nosotros vaciemos nuestro interior de resentimiento por X situación o por alguna cosa que hemos cargado por mucho tiempo. Así nos arrepintamos de algo malo que hemos hecho. Y Dios quiere que en esos 3 que se convierten en 4 pasos, nosotros vayamos delante de su presencia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Entonces, en esos 4 condicionales, Dios da una promesa. Entonces yo oiré desde los cielos. Oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Los 4 condicionales nos dan unas respuestas a 3 circunstancias que tú y yo podemos estar viviendo personalmente, particularmente, familiarmente o como sociedad, como ciudadano o como elemento de la iglesia, miembro de la iglesia de Jesucristo, miembro de una congregación X. Porque el Señor lo que quiere es que el hombre le busque para que Él solucione. Yo puedo entenderlo y resumirlo de esa manera. Dios quiere que el hombre le busque en espíritu y en verdad para que Él le solucione. Entonces, yo tengo una gran inquietud por nuestra nación Colombia. Y hoy he tenido la inquietud por bastante tiempo atrás. Y hoy yo recibí una confirmación. Y yo quiero dejar la inquietud de pronto a nivel nacional, regional, mundial, como quiera que sea. Continental, porque probablemente es lo que estamos pasando en muchos países de nuestra Sudamérica. Y es que nos unamos en oración para que Dios tome el control del gobierno de nuestro país
Y eso puede ser extensivo a cualquier país. El caso de Venezuela y el caso de muchos otros que están hoy en día en problemas grandes, como Nicaragua. Y así muchas otras naciones que están pasando por momentos difíciles, aquellos países que están a punto de elegir presidente. Y así, cada circunstancia que usted pueda estar sufriendo en su nación. Y que hagamos cadenas de oración, así como empezamos a tener en las redes sociales comentarios interminables acerca de circunstancias que nos están afectando. Así de esa manera podamos tener clamor en red para que Dios toque y para que Dios transforme. Porque hoy Dios nos habló de sanar la tierra. Hoy no nos habló de un tema en donde la sanidad sea para una persona que está padeciendo una enfermedad, sino que Dios nos habló y nos ministró sanar la tierra. Entonces, ¿cuál es la tierra? O sea, sanar la tierra podemos mirarlo desde el punto de vista personal. La tierra, mi tierra, donde yo estoy. Mi casa, desde el punto de vista familiar. La casa, el lugar donde yo poso la planta de mis pies. Mi familia. Tenemos muchos problemas en herencia, muchos de nosotros. Estamos esperando que Dios nos entregue una herencia, que es una bendición que Dios nos dejó, porque Dios lo declara. Aún nosotros viene mirando la repartición de la tierra de Israel y los requisitos para que el pueblo de Israel no desperdiciara la herencia, ni siquiera les permitió que se unieran tribu con tribu, sino que les determinó que en la misma tribu tuvieran su familia, su cónyuge, con el fin de poseer la heredad, porque Dios cuida la heredad. Y nosotros que entendemos esta palabra, sabemos que la heredad es una bendición, y no solamente, sino el celo de Dios está sobre la heredad, para cuidar que ningún heredero quede sin recibir lo que Dios le entregó cuando repartió la tierra en su pueblo Israel. Entonces nosotros hoy en día, que podemos estar recibiendo una herencia, eso Dios lo respalda 100%, porque Dios cuida que cada uno tenga lo que le corresponde en heredad. Entonces, cuando estamos peleando, por ejemplo, porque se decrete que algo que estamos teniendo delante de las leyes y que no está a favor, por ejemplo, de los herederos, el caso de herencias en dinero, en tierras, que de pronto están un poco enredadas, clama a Dios, porque Dios es Dios de las herencias, de la heredad, para que tú obtengas lo que por herencia Dios te dejó, un legado para que tú tengas un bienestar, para que tú pongas la planta de tus pies, para que tú siembres la tierra, para que tú comas de la tierra que siembras, para que tú de ahí tengas tu beneficio económico, porque eso Dios lo estableció en su pueblo, en el pueblo de Dios. Se estableció un beneficio económico a través de la heredad. Entonces, Dios puede estar tratando de que tú sanes o que tú clames por sanidad en esa circunstancia familiar. Por eso me referí a la herencia. Aquellos que están esperando, por ejemplo, que se les pague porque ellos en su trabajo que tuvieron durante un tiempo de servicio en una empresa no le han liquidado correctamente, y está esperando porque hoy en día está pasando toda clase de vicisitudes, de toda clase de necesidades. Su familia, sus hijos están bien en problemas porque no tienen una economía resuelta, porque eso, delante de las leyes, ese litigio no se ha dilucidado de modo que la persona reciba su heredad, lo que le corresponde, porque lo trabajó, porque es suyo. Entonces, una pensión, por ejemplo. Aquí en Colombia, que tenemos tanto conflicto con las pensiones, porque después que un empleado ha trabajado durante un tiempo reglamentado por las leyes, que en ese tiempo que trabajó lo cobijaban, hoy en día se han extendido esas cosas y han llegado a ser prácticamente inalcanzables. Y con el promedio de vida que llevamos nosotros en Colombia, prácticamente ya los viejos no van a pensionarse, sino que van a morir activos. Y así sucesivamente. Entonces hay personas que están hace mucho tiempo esperando que se resuelvan sus pensiones. Entonces oremos
porque Dios está ahí en medio para sanar esa situación, porque ese es tu beneficio económico de lo que tú has trabajado dignamente durante toda tu vida. Y Dios va a dar el respaldo. Entonces Dios quiere que nosotros nos humillemos, oremos, busquemos su rostro y nos convirtamos de nuestros malos caminos para Él oír desde los cielos, perdonar nuestro pecado y sanar nuestra tierra. Y así podemos ir escalando en la parte de la comunidad donde tú vives. De pronto hay una circunstancia en la que Dios debe intervenir porque están sucediendo cosas que están fuera de orden, tanto en lo social como en aquellas cosas que tienen que ver con el agrado a Dios en el barrio donde tú convives. De pronto están tomando posesión de tierras que no corresponden para hacer cosas que no son de acuerdo al fin a la que se llevó cuando se estableció la comunidad donde tú estás. Y hay gente que está de pronto en el poder apoderándose de lugares que les corresponde al bienestar de la comunidad y que hoy en día están siendo el lucro particular de un grupo. Entonces Dios quiere que tú ores para que Dios sane esa situación. Y así vamos llegando y escalando hasta que podamos llegar a la presidencia de la República, al Congreso de la República, a los que determinan las leyes, a los que establecen los decretos y todas esas cosas con el fin de que Dios intervenga y así sea sanada nuestra tierra. Hace un tiempo yo recuerdo cuando el partido de las FARC se lanzaron como partido político y fueron aceptados como partido político y sacaron un candidato a la presidencia de la República en este periodo que acaba de ser elegido el presidente Iván Duque. Y entonces a mí me entró un dolor muy fuerte en mi corazón, porque yo le dije: Señor, haz memoria del sufrimiento de los colombianos durante más de 50 años. Haz memoria del sufrimiento de aquellas personas que están esperando una justicia. Y no es lógico que ahora esas personas que le causaron tanto problema y tanto dolor a muchas personas en el país sean las que vengan a dirigirlo. Eso no tiene presentación, no tiene pies ni cabeza. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de aquellas personas que tenían dolor por haber perdido sus hijos, sus bienes, haber salido siendo desplazados por la violencia y todas esas cosas. Entonces esas personas, en vez de recibir una justicia a su situación, lo que iban a recibir era que esos verdugos suyos iban de ahora en adelante a gobernarlos también. Y yo me incliné un día, me tiré de rodillas en la cocina. Estaba yo en actividades de la cocina y me tiré en el piso. Y le dije: Señor, haz memoria. Y empecé a interceder con gemidos indecibles, dice la Biblia, sin entender lo que le estaba diciendo a Dios. Y lloré mucho tiempo y me calmé. Cuando yo me levanté del piso, el peso de mi corazón se había ido. Y a los pocos días me sorprendí cuando vi la noticia de yo ver subir unas escaleras al entonces candidato a la presidencia por ese partido, después de la cirugía corazón abierto que le habían hecho. Y cuando yo vi a ese hombre caminando, yo supe que Dios lo había quitado y que no iba a ser ni siquiera a estar al frente de los colombianos. Y a los pocos días salió la noticia que había renunciado a la candidatura, porque Dios quita reyes y pone reyes. Entonces Dios es el que quita reyes y pone reyes. Y si nosotros estamos teniendo una dificultad, vamos a orarle al Señor en esos 4 condicionales que Él nos establece, para que clamemos en su presencia. Y por eso invito a los colombianos, para que esas leyes que hoy nos pueden estar afectando, Dios sea interviniendo y sea Él quien coloque el sentir, así como lo hizo en Ciro, rey de Persia, para que se volviera en beneficio en aquella circunstancia a favor del pueblo de Dios. Pero nosotros no vamos a pedir solamente por el pueblo de Dios, porque todavía nosotros tenemos una esperanza viva, que es nuestro Dios.
sino que vamos a pedirle a Dios que intervenga a favor de todo un pueblo de quizá más de 60 millones de colombianos que necesitamos que Dios haga justicia en nosotros. Y que definitivamente podamos recibir una recompensa, un alivio, y muchos de nosotros podamos tener siquiera una asistencia digna de salud. Aquellos que van a los hospitales, aquellos que se arrastran, aquellos que necesitan una intervención y que no la tienen por causa de las leyes que hoy nos gobiernan. Entonces clamemos a Dios por las leyes de Colombia, para que sean transformadas, que Dios intervenga, que Dios meta su mano y que muchos reciban una respuesta. Y ahí caen las pensiones, ahí caen las liquidaciones de aquellos que están esperando que les liquiden correctamente lo que les corresponde por su trabajo, por su arduo trabajo de más de 20 años, 25 años, 28, 30 años, más de 30 años que han trabajado algunas personas para algunas instituciones, pero que las leyes van saliendo para ir alargando y para ir impidiendo que a esa persona que ya es justo que reciba, porque ya entró a la tercera edad, reciba una recompensa de su esfuerzo para tener una vida digna. No está recibiéndolo, ni en dinero, ni en atención médica, ni en ninguna de las otras prebendas que supuestamente deberíamos tener porque la Constitución nos avala. Tenemos que tener cuidado y tenemos que buscar el rostro de Dios para que Dios intervenga, para que Dios empiece a intervenir allí donde se están cocinando las leyes de Colombia, lo que nos va a regir en este periodo presidencial y todas las otras cosas que tienen que intervenir, porque Dios puede hacer que caigan por tierra las cosas que no están bien, porque Él es nuestro Dios. Entonces, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, se convirtieren de sus malos caminos, yo entonces oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios nos da la promesa. Entonces pidamos por sanidad. Nosotros nos hemos inclinado mucho por situaciones de países y de ahí han venido hasta canciones de ministros como por ejemplo Marcos Witt, clamando por sanidad de la tierra, para que el pueblo de Dios, para que la gente en general, para aquellos que son inocentes, por ejemplo los niños, nosotros tenemos que clamar para que en el Congreso de la República salgan leyes que legislen cómo van a ser los juicios de aquellas personas que son violadores de niños, por ejemplo. Eso no puede quedar así, fallando, para que cada día haya más niños perjudicados y sean aquellos que son vulnerables, rotas sus vidas por alguien que no, porque sabe que no hay una justicia que lo reprenda debidamente, no les importa. Porque cuando el hombre no teme a Dios, por lo menos deba temer a las leyes que lo gobiernan. Así como los chinos, aquel que es corrupto, lo fusilan. Y la gente se cuida de no hacer actos corruptos que no sean conocidos, por ejemplo, porque sabe que lo van a matar, porque su vida está en peligro, en juego, porque teme al castigo. Entonces que hayan castigos para aquellos que infringen la ley, justos, y que de acuerdo a lo que hagan, asimismo haya para ellos un castigo. Y que esos jueces, esos magistrados y aquellas personas que están en el poder hagan cumplir correctamente las leyes y que no se burlen de aquel sufrimiento de aquel que ha sido maltratado. Y ahí tenemos el caso de la mujer que anteayer fue rapada y casi que le dejan el cerebro expuesto. Y haya el cinismo de decir, es que se me pasó la mano. No, deben haber castigos ejemplares para que estas cosas no sigan sucediendo. Y Dios quiere que el pueblo ore para Él sanar nuestra tierra. Dios quiere sanar la tierra tuya y mía, donde nosotros tenemos el pie. No importa si es el país de Colombia, pero Dios me ha ministrado en estos días y me ha hablado hoy, me lo confirmó antes de subir para este programa. Me dijo, necesito que oren porque yo voy a actuar. Dios va a actuar. Entonces quiere que nosotros, su pueblo, aquel que le conoce,
aquel que sabe de la justicia divina, aquel que ha conocido que ese Dios, nadie se lo brinca. Nadie. Porque no he conocido a nadie que se salte a Dios. Tarde o temprano, Dios baja y da su pago en persona a todo aquel que tras sus mentiras y encubierto hace injusticias para otros. Entonces Dios actúa y devuelve el pago en persona. Dios es justo y en su tiempo, Dios lo único que quiere, mis hermanos, es que nosotros le demos lugar a la venganza, a la ira de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando saquemos de nuestro corazón, de ahí de lo interior nuestro, el resentimiento y la falta de perdón. Porque en esta parte que estoy ministrando ahora es que viene lo que es la parte espiritual que corresponde al propósito de este programa de hoy. Dios quiere que nosotros dejemos ir libre al que tenemos cautivo con la falta de perdón y el resentimiento en nuestro interior, para que de esa forma opere la justicia de Dios. Y entonces es cuando Dios va a venir a sanar nuestra tierra. Dios quiere que tú y yo nos despojemos de ese peso y de ese pecado que estamos cargando y que nos asedia, para que podamos correr livianamente la carrera y Él nos dé el trofeo para llegar a la meta y ahí seamos premiados por el Señor. Entonces en esta mañana yo te invito a que tú estés allí dispuesto a cumplir con estos 4 condicionales que Dios está poniendo, para que tú veas en ti, en tu vida, tanto personal como conyugal, como familiar, como territorial, bien sea en el territorio donde estás, en tu casa, en tu barrio, en tu calle, en tu comunidad, en tu región, en tu ciudad, en tu región, en tu país, o en el mundo, para que haya una justicia, para que haya una sanidad. Geográficamente va a venir la sanidad cuando parte de la planta de tus pies. Y Dios quiere que ahí donde tú pises, eso sea sanado. Cuando tú pongas el pie, sea sanado. Y así Dios te va a llevar a muchas partes, a que donde tú coloques la planta de tus pies, el sitio que tú pises, sea sanado por Dios. Porque va a venir Dios y va a traer sanidad corporal. Va a traer sanidad a esa tierra para que nazcan los cultivos donde no llovía. Ahí tenemos el testimonio del desierto de Israel. Cómo corren los ríos y fluyen en el sequedal, como dice la palabra en Isaías capítulo 43. Allí donde fluye, donde florece, donde el desierto, en ese desierto está floreciendo la rosa. ¿Por qué? Porque Dios sana. Y Dios es real. Dios puede sanar la Guajira y empezar a fluir los ríos. Y muchas cosas pueden suceder para que cada uno de nosotros tenga una respuesta. Dios puede permitir que las tierras baldías de Colombia sean sembradas para que la gente tenga algo que comer. Y yo siempre testifico que cuando yo fui a la República Dominicana, acababa de suceder unos meses atrás el terremoto de Haití, pero todavía en la República Dominicana no se veía indigencia, no se veía la indigencia que se ve hoy en las calles, porque todavía el pueblo haitiano no había venido a República Dominicana a estar en las calles mendigando. Y a mí me llamaba la atención en ese país, porque en cada predio baldío que hubiese, en cada predio, no importa el estatus del barrio, porque desde los más altos hasta los últimos, que están casi dentro de los arroyos o de los ríos, usted en cada terreno que no sea construido una vivienda encuentra un sembrado de yuca, de batata, de plátano, cercado, limpio y produciendo en cada pedazo de lote. Y yo dije, así nunca tiene que haber hambre, porque siempre habrá que comer si tú siembras. Entonces yo me sorprendía
porque yo iba a los cerros de Gurabo 3, donde las mansiones existen y donde hay carros que, bueno, las marcas ni se las menciono. 3, 4 garajes en una residencia de esa. Cerro de Gurabo, por allá a lo alto, en cualquier barrio, como ir a los más bajos adentro del río Hato del Yaque, del río Yaque, ahí adentro, donde hay barrios metidos dentro del río. Por todas partes donde yo me moví en la República Dominicana, yo encontraba en un solar, veía la siembra. No importa si al lado había un residencial grandísimo, si había un lote vacío al lado, estaba sembrado. Ahí había yuca, había plátano, había batata, había guandules. Y ahí, siempre que yo pasaba, decía, ¿cuándo va a haber hambre en un país si la gente tiene la costumbre de aprovechar la tierra, que fluye para bendición y para mitigar el hambre? Y yo no conocía en ese momento, en el 2010, a finales del 2010 que estuve allí, gente en la calle. Yo decía, qué maravilla, aquí están los puentes, están desocupados. Debajo de los puentes de Colombia lo que hay es puras casitas y puras camas de cartón. No importa la ciudad. Y entre más grande es la ciudad, más indigencia se ve. Usted va a Medellín, ciudad maravillosa, pero vaya debajo de los puentes. Usted va a Bogotá, vaya debajo de los puentes. Entre más pequeña es la ciudad y menos próspera, menos indigencia encuentra usted en las calles. Pero usted encuentra en ese país de la República Dominicana que la gente se ocupa de poner a producir la tierra, así sea para que coma el pobre que la cultiva. Entonces, nosotros tenemos mucha tierra baldía. El resguardo de San Andrés de Sotavento tiene 83,000 hectáreas llenas de rastrojos. Llenas de rastrojos. Y nosotros caminamos esa tierra casi toda, palmo a palmo. Y usted encuentra pedacitos, rosas. ¿Qué es una rosa? Un cuarterón de monte sembrado de 3 o 4 o 5 cultivos mixtos. Y el resto, rastrojos, espinos. Cuando nosotros pisamos esa tierra, las vacas no tenían que comer porque ni el pasto crecía. Pura escubilla. No sembraban maíz. No sembraban la tierra. No tenían una mata de ají en el patio de la casa. ¿Y cómo defienden el territorio? Porque es de ellos, pero no lo aprovechan. Y no estoy en contra de que defiendan y que la ley les dé nada de eso. No, estoy diciendo que está la tierra baldía, sin uso. Y necesitamos que la gente no se queje de necesidad y de hambre, sino que aproveche los recursos que Dios le dio. Porque eso Dios no lo mira bien. Dios no le da un recurso a una persona para que lo desperdicie, sino para que lo aprovechen. Entonces, comunidades de esas que vienen desplazadas, de esos 83,000 hectáreas que están apostadas en 4 departamentos del Caribe colombiano, se desplazan de ahí y entran a una ciudad y pretenden que ahí entonces el gobierno les compre tierra para darles, teniendo ellos 83,000 hectáreas que son de ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovechar la tierra, aprovechar la oportunidad y portarse bien donde uno está. Porque no podemos ir dañando a otros y pretendiendo que todo sea nuestro y que todo se nos deje pasar por alto. Dios quiere, mi hermano, que tú que conoces el nombre de ese Jehová de los ejércitos, ese Jehová justiciero, seas justo y que hagas conforme lo que Dios establece para sus hijos, para que puedan agradar a su Padre y puedan ser dignos hijos de su Padre Celestial. Entonces Dios está llamándonos a la justicia.
Dios nos está llamando al clamor, pero Dios quiere que actuemos en justicia para Él, oír desde los cielos, perdonar nuestro pecado y entonces venir la bendición de la sanidad de la tierra, para que venga la justicia de Dios y se establezca entre los hombres. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que pretendemos que Dios sea benévolo y espléndido con nosotros, si nosotros estamos haciendo como el hijo pródigo. Dios nos da la bendición, tenemos la heredad y nosotros la prodigamos, la malusamos, la malgastamos y decimos, Señor, ten misericordia. Pero nosotros no estamos cumpliendo con lo que nos corresponde. Así mismo es en el campo de la sanidad humana. Pero Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios recapacitemos y analicemos las cosas que estamos haciendo para que podamos ir delante de Dios, para que Dios nos haga justicia delante de los hombres. Porque Dios es justo con todo el mundo, y ese sí es cierto que tiene una balanza con la venda puesta en los ojos. Él dice, la palabra mía está puesta aquí en estos dos platillos, y del lado que esté el que está montado en una de las balanzas, de acuerdo con la palabra, de ese lado se inclina la balanza, porque Dios es juez de todos y abogado de todos. Dios no se parcializa. A Dios no lo compramos nosotros con clamores, ni con tirarnos desde las 3 de la mañana en el piso, ni que vivamos de cabeza, ni de rodilla, ni moqueando. A Dios lo único que le tuerce el brazo es su justicia y su misericordia. Entonces, vayamos delante del Señor y cumplamos estos requisitos. Dios dice, si se humillare mi pueblo, que me conoce. Tú, iglesia de Jesucristo, tú que te humilles, tú que conoces a ese Dios, te humilles. Tú que has sido lavado con la sangre de Cristo, en la cruz del Calvario, fuiste redimido. Tú y te humilles, si se humillare mi pueblo sobre el cual ese nombre mío se invoca. Iglesia, como quiera que te llames. Dios, por mucho que tú pongas a orar a tu iglesia para quitarle la casa al vecino porque necesitas ampliar la iglesia, Dios no se la va a quitar. Y lo va a despojar para darte a ti. No, porque ahí hay injusticia. Tú puedes clamar para que, si Dios te ha hablado de que te va a entregar, pero muchos clamamos para que Dios se lleve de ahí al que está al lado para que nos entregue a nosotros. Y tú no sabes si ese que está ahí es el próximo pastor que Dios está preparando para pastorear esa iglesia donde tú estás. Nosotros tenemos que actuar y orar de acuerdo a la justicia de Dios. Y el pueblo de Dios no puede tener oraciones equivocadas, clamando en la injusticia, clamando en quitarle a otro lo que le corresponde. No, porque Dios no te va a escuchar y Dios no te respalda. Porque es injusticia que Dios está dando la recompensa. Dios es justo. Recuerda esta expresión que yo hace mucho tiempo, orando por alguien que me hacía la guerra en el ministerio y que era un ministro también. Yo le pedí al Señor que se fuera contra él para que me dejara la vida tranquila. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Yo soy tu padre y su padre, tu Dios y su Dios, tu juez y su juez, y tu abogado y su abogado. Y yo le voy a dar la victoria a quien sea justo y se ajuste a mi palabra. Entendí que Dios no va a quitarle a otro, a un hijo para darle a otro porque el otro pretenda tener más. O va a caerle en juicio a otro porque hay un hijo que está incómodo con el hermano. Con eso entendí que el hermano se cuida. Y luego me llevó a Juan y me dijo, el que aborrece a su hermano es homicida. Y ningún homicida entra al reino de los cielos. Entonces dije, entonces límpiame. Sácame del corazón lo que tengo y encárgate de él porque tú eres su Dios.
pero también eres mi Dios. Eres mi Dios, pero también eres su Dios. Y de acuerdo a los propósitos tuyos, con nuestras vidas, la de él y la mía, actúa para que yo pueda recibir y entender y me quite de mi mente y de mi corazón que ese es mi enemigo. Entonces Dios empezó a actuar y nos reconcilió y se acabó la pugna. Y Dios, yo creo que así como me dio paz a mí, también le dio paz a ese hermano. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros busquemos dentro de nosotros y entendamos. Tenemos un Dios maravilloso, majestuoso, poderoso, hermoso, misericordioso, grande, sublime, eterno, pero también es justiciero. También es vengador. También es un Dios el que horrenda cosa es caer en sus manos. Entonces tengamos en cuenta lo que Dios nos está pidiendo en esta mañana y clamemos para que Dios arregle lo que está malo. Porque el malo no va a prevalecer, mientras el justo florecerá como la palmera, dice la Biblia. Y la Biblia dice también que nosotros tenemos que entender cosas maravillosas, como que el malo cae en su propia maldad y el tramposo cae en su propia trampa. Esas palabras que llegan a nosotros y nos ministran, nos dan a nosotros la paz de saber que cuando Dios está en control, no hay problema para nadie. No importa lo que tú veas alrededor, pero Dios quiere que su pueblo se humille, ese pueblo que lo invoca, y llore, y busque su rostro, y se convierta de sus malos caminos, para que Él actúe, y va a actuar. Dios va a actuar sobre Colombia, Dios va a actuar sobre nosotros, Dios va a actuar sobre ti. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu grandeza, tu poderío, tu gloria. Eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Eres nuestro juez justo, eres nuestro abogado. Tú tienes la causa de nosotros y al mismo tiempo eres el mismo juez, Señor. Cosas que a veces son inconcebibles, pero eres tan justo que tú puedes hacer los dos papeles sin irte del lado que es inconveniente, porque tú eres el que das la justicia correcta precisamente porque eres el mismo juez y al mismo tiempo el abogado, el que acusa y el que defiende. Eres el juez imparcial que atiende a sí mismo como abogado que acusa y abogado que defiende. Misterioso. Pero cuando nosotros entendemos que todo se juzga por tu palabra, entonces podemos comprender por qué puedes hacer los tres papeles al mismo tiempo y dar la recompensa con justicia a cada uno. Porque tu palabra dice que tú das el pago en persona. Personalmente le llevas el vuelto a cada uno, Señor. Por eso debemos descansar en ti, porque eres nuestro maravilloso, glorioso y grandioso Dios. Por eso te amo, Señor. Por eso te clamo. Por eso me rindo a tus pies y por eso, Señor, te busco. Por eso te amo, porque eres mi Dios. Señor, y eres el Dios de esta nación de Colombia. Eres el Dios de cada colombiano que sufre. Eres el Dios de cada niño que es violado. El Dios de cada mujer, Señor, que es maltratada. Y eres el Dios de cada hombre que ha sido burlado por la infidelidad de una mujer inestable hoy en día. Señor, Padre, porque estamos acostumbrados a señalar el feminicidio, pero las mujeres hoy no se respetan a sí mismas ni en su vestido, Señor. Y hoy mancillan el nombre de su esposo. Mujeres elogiando a otros hombres por las redes sociales a toda hora. Señor, Padre, tú eres un Dios justo, poderoso, santo, que tú no cierras tus ojos para dejar de ver la iniquidad, la maldad y las intenciones de los corazones. Por eso en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te tenemos a ti por lo alto para que tú allá arriba, Señor, sentado en el círculo de la tierra, donde esta tierra solamente es el lugar donde tú descansas la planta de tus pies.
tú, Padre de la gloria, tengas el poder para mirar todo y tienes el control absoluto sobre el universo, porque tu palabra dice que tú sostienes el universo por la palabra de tu poder, Señor. Y nosotros somos insignificantes delante de la majestad del universo, Señor. Porque si le tenemos miedo a una partícula de un planeta, de un asteroide que está circulando en la Vía Láctea, para que no colapse esta tierra nuestra donde tenemos fundamentado nuestro tesoro, Señor, porque tenemos el hogar, la familia y todas las cosas, Padre. Y tú no ves eso tan pequeñito y lo puedes lanzar para destruir ciudades completas, Señor. Entonces, ¿quiénes somos delante de ti? Somos tan insignificantes y cuando nos paramos frente a ese mar inmenso podemos entender lo pequeño que somos. Porque en el momento en que tú quieras, Padre, ese mar ya no va a estar allí hasta el límite que tú le pusiste, porque es maravilloso escuchar que esa mole de agua tenga un límite, porque tú lo dijiste un día y le estableciste un límite. Señor, tu grandeza es poderosa, es infinita. Oh, por eso yo te alabo por lo grande que tú eres. Cuán grande tú eres, Señor. Entonces, Padre, a ti ponemos nuestro clamor. Delante de ti nos presentamos para que tú hagas tu obra en medio de la tierra, para que en medio de nuestros barrios, nuestras calles, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestras necesidades, tú operes, porque tú eres el que tienes el control. Padre, tú estás en control. Nada se escapa del ritmo al que tú le has dado el ir y venir cada día, porque tú detienes los vientos, Señor. La mar se calma por tu mano, por tu palabra, por tu poder, por tu querer, Señor. Así, Señor amado, ponemos esta nación de Colombia y el Congreso de la República de Colombia, todas esas leyes que se están cocinando, Señor, cada ministro que está siendo nombrado y puesto y que se le está asignando las leyes que tiene que establecer. Seas tú, porque el hombre tiene una conciencia y seas actuando en la conciencia de cada uno de ellos. De cada uno en particular, Señor, yo te pido que le estorbes el sueño de noche. A todos aquellos, Señor, que aunque estén pagando allí la cuota de estar sentado en esas sillas, tú les estorbes el sueño y tú les estés inquietando en su interior, así como tú un día hiciste con Nabucodonosor, Señor. Porque tú lo inquietaste en su sueño y le mostraste lo que iba a suceder con su vida. Así como hiciste con Faraón, rey de Egipto, Padre Celestial, para mostrarle lo que iba a suceder en esos sueños, donde José, como el caudillo de ese momento, que llegó a ser un político importante, Señor, pero que tú tuviste que moverle la fibra a ese rey de Egipto para que José fuera gobernador y pudiera gobernar la tierra de Egipto para calmar el hambre y para dar solución a tu pueblo y a su propia familia, Señor, para que él pudiera, Señor, preservar la vida de sus hermanos que un día atentaron contra él para destruirlo. Así mismo como hizo Daniel, Señor, preso, Señor, allí en el foso de los leones, Señor, porque unos sátrapas perversos hicieron que ese rey, que lo estimaba tanto porque le había declarado lo que iba a suceder con aquella estatua, Señor, porque esos hombres que tú llevaste como esclavos, pero que tú los pusiste a ser los políticos más importantes de esos imperios, porque ni siquiera eran naciones, imperios, Padre Celestial. Y ellos hicieron la labor en el temor tuyo para que de esa manera, Padre, toda la tierra, hombres, mujeres, niños, grandes y pequeños, creyentes o no, tuvieran un beneficio por un hombre que temía en su corazón a Dios. Porque la Biblia dice muy claro que Daniel se comprometió a no contaminarse con la comida del rey. Así puedes tú tener hombres y mujeres que hoy los puedes estar despertando, Señor. Allí sentados en ese congreso, no importa la trayectoria que tengan. No importa, Señor, el prontuario que muchos puedan tener. Pero tú eres Dios que transforma al hombre, Señor. Y tú me pusiste a orar el año pasado por un hombre que estaba en el Congreso de la República.
Yo te clamo para que hoy en día tú tomes los corazones y empieces, Señor, a transformarlos. Empieces, Señor, a hablarles, empieces a inquietarlos en su interior. Así como lo hiciste con Ciro, Padre. Así como lo hiciste, Padre Celestial, allá con ese rey donde estaba Nehemías. Ese hombre que era un hijo tuyo, pero que llevaba una copa de vino en la boca del rey, que lo pusieron inclusive a tomar vino para probar el vino que se iba a tomar el rey, porque era el catador, porque era el que guardaba la vida del rey para que no fuera envenenado en su copa. Ese Nehemías, Señor, a cual tú le despertaste y le inquietaste en su corazón por tu pueblo cautivo que había sido abandonado, aquellos que dejaron tirados como los indigentes allá en Israel, mientras se llevaron a los príncipes y a los principales, a los ricos, a los poderosos, dejaron allá a los indigentes metidos en esa indigencia completa, esclavizados. Tú tomaste un día el corazón de ese rey Darío y tú lo llamaste para que le entregara cartas firmadas por el sello de su anillo real, y le diste hombre y le diste dinero para que fuera a buscar recursos, Señor, a ese Nehemías, para restaurar tu templo y para restaurar tu ciudad. Tú lo puedes hacer hoy, así como lo hiciste en tu tiempo, porque había un hombre con el corazón como el de Nehemías, porque había un hombre, uno solo, con el corazón como el de Daniel, y porque había un hombre, uno solo, y prisionero en una cárcel como el corazón de José. Hoy tú lo puedes hacer también, Señor. Levanta hombres y mujeres, como dice tu palabra. Busqué entre los hombres en la tierra hombre que hiciera vallado a favor de la tierra, y no lo hallé. Haya uno, Padre. Señor, que haya uno solo, Señor, que diga yo lo haré, para que tú lo levantes, Señor, para que tú hagas tu obra, para que tú transformes las naciones, Señor, para que tú, Dios mío, te apiades de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, de Panamá, de todos los países que tú sabes lo que se está cocinando por debajo. La República Dominicana, Señor, Haití y muchos otros países, y que con tu propósito, que es inalterable al correr de los tiempos, no importan las edades, no importan los imperios, no importan los poderosos, tu propósito prevalece, Señor. Tú hagas tu obra para que muchos, Señor, sean restaurados, cambiados, y muchos débiles que hoy en día sufren, Dios mío, reciban la recompensa y muchos reciban la justicia. Padre, yo todavía te clamo por Hidro y Tuango, Señor, porque aunque eso está callado, Padre de la gloria, ten misericordia de los pueblos que pueden estar desapercibidos, Señor, porque no se sabe si pueda suceder una avalancha que destruya, y que aún nosotros en esta ciudad que está por acá tan arriba, al lado del mar, no tengamos agua para tomar cuando haya una hecatombe, porque afectará ríos, pueblos, ciudades. Si ese embalse, Señor, hecho a la topatolondra, se viene abajo y destruye por estar tapando las cosas que la gente no quiere que salgan a la luz. Oh, tú eres el poderoso, tú eres el grande y majestuoso, tú eres el Dios todopoderoso, Padre, porque cuando nosotros estuvimos en ese resguardo, muchas cosas fueron reveladas a nuestro oído y tú las cumpliste. Tú puedes hacer y seguir haciendo tu obra. Ten misericordia, porque nosotros conocemos que tú eres un Dios justo y muchos hoy están clamando por justicia. Ten misericordia de aquellos que te claman por justicia, Señor. Ten misericordia de todos aquellos que nos vamos a ver afectados por las miles de cosas que hoy se están levantando y se están cocinando en el Congreso de la República. Ten misericordia por la intención de los corazones pervertidos que levantan cosas extrañas, fuego extraño
en las leyes para avalar, para abolir la Constitución, donde está plasmado lo que deberíamos hacer cada uno de aquellos que estamos en esta nación. Oh Padre, mira y desempolva como un día tú hiciste allá con el rey Josías, cuando desempolvaste el libro de la ley. Señor, desempolva la Constitución y que haya magistrados, haya congresistas, haya senadores, haya gobernadores, haya alcaldes, que se vuelvan a ti y se vuelvan a la ley para decir, pero si esto está plasmado aquí en la Constitución, ¿por qué no lo ponemos a funcionar? Así como Josías hizo cuando mandó a buscar el libro de las memorias de los reyes y encontró, Padre, el libro de la ley y se dio cuenta que hacía mucho tiempo no te celebraban fiestas en el día de reposo, que hacía mucho tiempo no se ofrecían sacrificios a Jehová. Y empezó a poner de su propia hacienda y empezó a sacrificar para agradarte, porque tú le tocaste su corazón en medio de tanta depravación de reyes. Porque así como en los reyes de Israel y de Samaria se depravaban y se iban tras los ídolos y tras la injusticia para irse contra el pueblo tuyo que sufría en añoranza esperando que tú un día hicieras justicia, así hoy en día también los reyes se desvían y hacen lo que les parece para apropiarse de lo que no es suyo, para robar el dinero del pueblo, para robar, Señor, lo que los ciudadanos tributamos con el fin de que haya mejoras, pero no se da. Tú eres poderoso, tú puedes hacerlo. Colombia te necesita, Señor. Colombia te necesita como te necesitan muchas otras naciones de Sudamérica y del mundo entero. Porque hoy en día podemos decir, el mundo entero está bajo el maligno. Señor, pero tú viniste y redimiste a tu Hijo. Y Dios, ese Jesús obediente, le quitó las llaves a Satanás. Ese poder. Así hoy necesitamos que se vea que tú desciendes con justicia y arrebatas las llaves. Le quitas el poder a aquellos que quieren hacer del poder el patio de su casa para destruir, no importa cuántos dañan aquí, a cuántos matan y a cuántos despojan y destruyen. Tú eres grande y yo en este día, Señor, pongo esta oración en tus manos esperando una respuesta de parte tuya. Oh Señor, todo esto lo clamo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, por los méritos de la cruz del Calvario y por esa sangre derramada en ella. En el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Gracias. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Clamamos a tu presencia, damos honra, damos alabanza. Muchas gracias, Padre, porque tenemos a un Dios como tú. ¿A dónde iremos, Señor, si tú eres nuestro Dios? Tú eres nuestro Padre. En ti esperamos, porque en ti subsistimos y somos, Señor. Sin ti no seríamos nada. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, mis hermanos, esta mañana estamos dando gracias a Dios. Y estamos aquí en esta hora, dando por terminado este programa. Que sea Dios haciendo conforme lo que Él tenga que hacer. Dios le bendiga y Dios le guarde.